Pues muy bien, vámonos para Tauro. Vamos a mirar ascendentes en Tauro o si eres de signo Tauro, o en este caso, ¿qué hay para Tauro? ¿Dónde le va a corresponder a Tauro? Yo lo voy a colocar aquí en pantalla. Tauro, si eres preferiblemente el ascendente, ¿no? Recuerden que es luna llena que vamos a tener pasado mañana, luna llena en Géminis. Bueno, esta lunación le corresponde a Tauro en la casa 2. Casa de valores. Por un lado, hay un ambiente muy positivo y es que el planeta regente de Tauro, en este caso Venus, está en Sagitario, haciendo un aspecto muy fluido en ese punto sagitariano, que evoca también algo benéfico a través de los recursos. Entonces, por un lado, muy positiva esta luna llena. Esta luna llena también le dice a Tauro, hay que soltar aquellos puntos o aquellos amarres, quizás la forma de traducir la cuadratura es aquellos obstáculos o aquellas maneras de pensar que no están permitiendo que el flujo de caja se mueva en todo sentido. Recordemos que en la casa 2 es con lo que nosotros contamos, es el recurso que yo puedo hacer uso. Si tú eres ascendente en Tauro o tienes el sol en Tauro, esta luna llena del 4 de diciembre te está invitando a revisar aquellas programaciones típico de Géminis en la casa 2 que impiden que la caja se mueva. Entendamos la caja no solamente como un tema económico, sino la caja en todo sentido. Los valores, el amor, qué tan coherente está siendo mi forma de pensar con mi forma de actuar en relación a obtener recursos materiales, en recursos de vida, qué tanto estoy poniendo en la mesa o qué tanto combustible de pensamiento genero a través del colectivo también. Si eres independiente, Tauro, si alguno de ustedes es de ascendente en Tauro o tiene sol Tauro y maneja su propia economía, pues esta luna llena les va a permitir finalizar con algunas fugas, ¿sí? La palabra correcta para esto es fugas que puede estar haciendo los nodos o la parte de inflexión con los nodos de cuadratura, fugas hacia el área económica o hacia lo que se está frenando o lo que no se está dando en sentido de valores en todo sentido, ¿no? Valores que pueden ser económicos, valores que pueden ser a través de una relación, valores en dineros compartidos. Es una luna llena que invita a Tauro o le está diciendo a Tauro que inicia un proceso económico en su vida de recurso nuevo, que hay otras cosas nuevas que van a llegar y otras maneras distintas de hacer o de relacionarse económicamente. Observemos cómo Géminis tiene distintas opciones para Tauro y es como si le estuviera diciendo esta luna llena a Tauro, no te enfoques únicamente en una manera o en una forma de generar tus propios recursos. Busca otras alternativas con esta luna llena en Géminis. Busca otra manera, aunque está en un aspecto cuadrante, busca el faltante para que puedas completar o sentir esa flecha sagitariana o esa libertad económica que quizás vive buscando Tauro. La mayoría de personas ascendentes en Tauro o soles en Tauro tienen una relación con el papel moneda. Es decir, vinieron al mundo de una u otra forma a experimentar el tema valores. Valores en pareja, valores a través de las relaciones, valores a través del dinero, de cuánto valen las cosas y cuánto valgo yo en relación al otro. Esta luna llena le está diciendo también a Tauro cuál es esa relación de valor que puedes conseguir a través de tu forma de pensar, a través de tus propias habilidades mercuriales. Por eso una luna llena cuando está en Géminis pues evoca mucho la energía de Mercurio y aquí se le facilita a Tauro generar nuevos proyectos o nuevas formas de pensar que le generen algo económico, le generen un valor distinto. Para esto es necesario, obviamente, soltar, que es lo que piden los nodos, y no necesariamente soltar personas o soltar cosas físicas. Esto evoca mucho formas de pensar. Yo creo que la clave aquí es formas de pensar. Recuerden que lo que más bloquea temas económicos o asuntos de casa 2 o que le ocupen a Tauro es la forma de pensar. Hay un libro muy bueno que tiene por título La pobreza mental. Entonces, a través de ese libro, se llama así, o si ustedes lo buscan, en ese libro, ¿qué nos enseñan o qué es lo que plasma este libro de la pobreza mental? Que todo tiene una relación con mi manera de pensar, sobre todo al momento de manifestar. Y como tú eres de signo Tauro ascendente o Sol Tauro, pues esto hace bastante ruido en lo que puedo tener o lo que no puedo tener. ¿Qué es lo que más le preocupa a un Tauro, a un ascendente en Tauro? ¿Cuál es su mayor temor?
no ser aceptado, no ser rechazado o no tener. Por eso es la relación de tener o de adherirse a la materia, no tener con qué comer, no tener con qué hacer, no tener con qué moverme. Eso es típico de Tauro porque rige los valores. O no tener a alguien al lado que me quiera o que me ame o que me valore. No tener una persona que me valore como yo quiero que me valore. Entonces es una luna llena que invita a todos los procesos de riqueza. Hay que revisar la riqueza, hay que revisar el flujo de caja, pérdidas y ganancias, hasta dónde estoy llevando esto en positivo, hasta dónde lo que estoy haciendo, típico de Géminis, pues me va a llevar a alcanzar la flecha que yo quiero o el punto o la meta. Sagitario siempre va a señalar la meta. Sagitario siempre va a decir esto se puede hacer o esto no, o es el que nos lleva un poco más allá, el que nos ilumina un poco más allá de lo que nosotros creemos que podemos alcanzar. Tauro, arriesgar. Una luna llena en esta casa 8 y 12, también una palabra que cabe resaltar es arriesgar. ¿Hasta dónde vale la pena arriesgar o hasta dónde puedo arriesgar? Bueno, buenos días, soy Géminis, ascendente en Sagitario, dicen por aquí. Elizabeth también, buenos días. Dice por acá, un abrazo, TikTok. Hola Javier, saludo para todos los que están en Facebook, los que están en Instagram. Pues buen día, soy Tauro. Bueno, ahí quedó para Tauro. Interesante esto para los signos de ascendentes o soles. Vámonos con Géminis.